¿La proyección es lograr 2 concejales en el Palacio Basalo? Sí, a ver, nosotros hicimos una gran elección como una fuerza nueva, con pocos recursos, logramos casi los votos de una general en la primaria, 25.100 votos. Ujú. Y ahora el desafío, digamos, es como muy de máxima, pero duplicar los votos, y sobre todo para meter 2 concejales, no por querer meter más, sino porque entendemos que por un lado es la única posibilidad de que entre una fuerza distinta al Consejo, digamos, el resto de la fuerza está muy lejos, y además porque sintetiza nuestro espíritu, que nuestro objetivo no es tener una linda experiencia de 4 años de una banca diferente, que vote distinto, que grite y demás, Ujú. sino que sea el primer paso para generar una alternativa en Rosario. ¿Para qué? Para que dentro de 4 años no estemos en esta situación que tenemos que elegir entre el menos malo de todos. Ujú. Poder volver a votar convencido. Creo que lo logramos en esta categoría concejal y el objetivo es poder empezar a construir Bueno, justamente alternativas. por eso, Juan, ¿cómo ha sido este derrotero, estos años de lucha para que un partido chico llegue a esta instancia? Bueno, creo que primero que nada es la muestra de que se puede. Digamos, de que más allá que las reglas estén armadas para que ganen los mismos de siempre, creo que la única clave y el único secreto es el trabajo. Digamos, el trabajo y la autonomía. Digamos, digamos, somos nuevos en lo electoral, es un nuevo partido político, pero hace 10 años que construimos en los territorios de la ciudad de Rosario ese otro modelo posible. Por Ujú. eso, un poco lo que decimos siempre, que la clave tiene que ver con eso, en cómo, digamos, superamos, o mejor dicho, cómo el debate ideológico que lo damos, cómo la denuncia que la damos, por ello si alguien combatió a las corporaciones en esta ciudad fuimos nosotros con nombre y apellido, pero bueno, cómo no nos quedamos en eso, con lo cual interpelamos a un sector chico de la sociedad que es el más Ujú. politizado. Entonces, ¿cómo superamos y pasamos ese debate ideológico a las cosas concretas? ¿Cómo mostramos que concretamente podemos, por ejemplo, gestionar educación mejor que la provincia de Santa Fe? ¿Cómo podemos gestionar cultura mejor que la Municipalidad de Rosario, con el Distrito 7, con nuestra Escuela de Gestión Social? Creemos que en el hacer no hay que dejarle el hacer a la derecha, porque muchas veces pasa esto, es decir, bueno, Ujú. los sectores progresistas, de izquierda, son ideas muy lindas, pero que no se pueden realizar en la práctica. Bueno, si algo humildemente aportamos a este debate después de años de Ujú. trabajo es que, no, acá está Ujú. concretamente lo que estamos haciendo. Ahora, el resultado de las PASO y lo que se vislumbra por estas horas, pensando en las generales, puede leerse también desde el punto de vista del hartazgo, cansancio, hastío por parte de la gente respecto a los partidos tradicionales. Sí, hay dos cosas, creo. Por un lado, un desgaste de la gestión del socialismo, natural después de tantos años de gestión, y, digamos, una cuestión de crítica a los partidos tradicionales que lamentablemente, mayoritariamente lo está canalizando el PRO. Digamos, el PRO canaliza ese cansancio con la política tradicional, vendiendo supuestamente una renovación con gente que viene de afuera de la política, cuando en realidad son los mismos, digamos, reciclados. Nosotros somos un proyecto nuevo, de verdad, Ujú. 100% nuevo. Vos, si vos rascás un poquito las otras listas, encontrás a esa otra gente. Ujú. Y perdón, y una cosita más. Incluso los que buscaron una alternativa al socialismo no la encontraron en la oposición tradicional. La buscaron a través de Pablo Habkin, de María Ujú. Eugenia Smook, Ujú. que en realidad son oficialismo, por más Ujú. que sean Ujú. más o menos críticos. Y Sí. entonces me parece que hay mucho voto, ese también va a venir para acá en las Claro, generales. bueno, a eso iba, ¿no? ¿Cómo capitalizar entonces esos votos que se fueron para otro lado? Sí, yo creo dos cosas. Uno, primero, nosotros todavía podemos conseguir votos de gente que no nos conoce. Digamos, Ujú. nosotros no Bueno, ha somos habido muchos indecisos también. también, digamos, mucho voto, digamos, en blanco. Ujú. Todavía a nosotros nos falta que nos conozca mucha gente. Y eso, por eso nosotros decimos que este proyecto todavía no tiene techo, porque creo que si uno hace una encuesta, creo que nos conoce el 30%, más o menos, Ujú. digo, y de ese 30% nos Claro. votó el 5%, lo Ujú. cual tenemos un grado de efectividad justamente porque, digamos, no formamos parte de la corporación política, pero tampoco vamos con la antipolítica, siempre estamos en esa Ujú. dualidad, decimos, Ujú. nosotros defendemos la política, porque entendemos que esa es la herramienta. Ahora, tampoco defendemos a todos los políticos, porque también estamos así, porque hubo muchos años de mala política. Entonces, Ujú. en esa dualidad aparece el PRO, que se vende como la antipolítica, Ujú. pero nosotros como un proyecto político, pero que viene desde otro lado. Bueno, ya vamos a hablar, por supuesto, de la actualidad, de los temas de la ciudad, de las cuestiones que hay que resolver, que son fundamentales, pero me interesa seguir por este camino de hacerse conocer, de empezar a trascender los límites de ciertos sectores de la ciudad de Rosario, porque Ujú, ustedes han trabajado también nucleados en algún barrio en especial, donde sí probablemente los conozcan. ujú. Digo, ¿cómo se lucha para avanzar en ese sentido? Con la campaña política que es tan compleja, tan difícil, con el presupuesto que se necesita. Vos te referís al PRO, ¿no? Quizás para algunos lo nuevo, recién dabas tus argumentos en función de que no crees lo mismo, pero hay presupuesto, hay un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con muchísimo presupuesto que aporta. ¿Cómo hacen ustedes? Sí, ahí nosotros estamos medio con un escarbadiente peleando contra, digo, porque tenemos el PRO desde el capital y todo el mundo privado apostando muy fuertemente el poder económico ahí.
por otro lado el socialismo con la Municipalidad de la provincia, por otro lado el Frente para la Victoria con el Gobierno Nacional, y nosotros en medio de todo eso, a ver, intentando tampoco no traicionarnos, porque ahí nosotros no es que decimos no tenemos grandes recursos y los queremos, nosotros no queremos esos recursos. A ver, pues antes que dijimos que nuestra clave era el trabajo concreto y la autonomía. Bueno, la autonomía tiene estos riesgos. O sea, digamos, nosotros estamos orgullosos de hacer la campaña que hacemos. ¿Por qué? Porque no queremos que nos financien los empresarios, porque, a ver, los empresarios ponen plata en la política, no por amor a la política, sino para pasar por la otra ventanilla y cobrar algún que otro favor. Digo, entonces, no queremos que nos banquen de ese lado y tampoco queremos que nos condicionen bancándonos un aparato político más grande. A ver, hace 10 años que justamente intentamos construir ese camino de autonomía. Obviamente es difícil porque también nosotros queremos llegar a un electorado mayoritario, no quedarnos en una discusión micro. Entonces, bueno, hay que ser creativos, hay que ver cómo las reglas que existen, que no se cumplen, por ejemplo, el 25% de distribución del espacio publicitario en la gráfica. Y bueno, se da esa contradicción, siempre dice que no le gusta que peguen en determinado lugar. En eso siempre nosotros decimos lo mismo, o sea, hay que ver qué valor pone uno por delante. Digo, si pone el valor de no taparle el afiche a uno o pone el valor de la democracia, que es que todos puedan escuchar todas las opciones. Porque, a ver, la democracia justamente se basa en poder elegir. Ahora, si de los 10 candidatos yo conozco siempre 3, no estoy pudiendo elegir, por ende la calidad democrática, digamos, se ve perjudicada. Por eso me parece que 25.100 rosarinos hayan apostado a esta nueva forma, que quizás la tuvieron que ver medio buscando entre otras cosas, creo que hay que valorarlo y en las generales creo que vamos a tener mucho apoyo por eso, por una cuestión distinta que no se vende por conseguir un voto más, que no se junta con cualquiera por conseguir un voto más. También fuimos muy criticados por esta cuestión de decir, bueno, la izquierda, ¿por qué no se junta? Digo, somos distintos, por algo estamos en otro lugar y queremos que tanto o más importante de lo que uno dice que quiere hacer o lo que uno piensa es qué fuerza política construye para llevar a eso adelante, porque si no, determinadas alianzas políticas se convierten en los mismos pies de barro a la hora que uno llega. Por ahí sí, juntamos más votos y llegamos. Ahora, esas alianzas que vos hiciste después te condicionan para no poder hacer. Digo, ejemplos concretos. La política de trenes a nivel nacional. ¿Por qué la política de trenes se hace ahora y no antes? Bueno, porque hay una alianza con cierto sector del sindicalismo de camioneros que no permitía avanzar con eso. Digo, eso es la diferencia, por ahí el ciudadano común no capta esto de las alianzas y demás. Bueno, cuando uno hace una alianza para tener determinada cuota de poder, después terminás condicionado. Esto no quiere decir quedar aislado. Nosotros tenemos diálogo con todas las fuerzas políticas. De hecho, sin ser concejal, en el 2010 presentamos un proyecto para ser aprobado y logramos que se apruebe para proteger la última tierra que le queda a la ciudad. Bueno, vaya si somos, digamos, tenemos ese espíritu de dialogar que desde afuera lo logramos. Pero me parece que esa es una batalla política. No todo vale con tal de tener un voto más y un cargo. Creo que eso lo demostramos. Si nuestro objetivo, o mi objetivo personal, sería ser concejal, hace muchos años nos hubiéramos metido en la interna de algún partido grande y hubiéramos ya tenido ese cargo. No nos mueve esa ambición para nada. Bueno, dentro de esa ambición de muchos seguramente y de lo que es la campaña, que es muy compleja, ya que sí, para cada uno de los partidos, aparece esta cuestión del trabajo sucio, ¿no es cierto? La campaña sucia, de la que ustedes también han sido de algún modo protagonistas, digo, no a favor de ustedes, sino en contra, porque han aparecido estos carteles. ¿Quiénes son? Y me refiero a la publicidad ilegal, los que no tienen, hay un cartel que dice este candidato o este político roba, después chiquitito ahí dice espacio publicitario, eso no está hecho por la municipalidad, lo niegan ellos. Digo, ¿quién se hace cargo de estas cosas? ¿Quiénes son los verdaderos autores? También algunos podrían pensar, qué buena estrategia que tiene el partido de Monteverde para saltar a la palestra. No, si algo no nos gustó nunca fue victimizarnos. No, a ver, eso creo que es concretamente una extorsión mafiosa por parte de los grupos privados, dueños de la mayoría de las carteleras. Digamos, acusar así, digamos, de este candidato roba, sobre todo a nosotros, que creo que si algo tenemos es que no robamos, no mentimos. Digo, me parece que una estrategia muy sucia no está firmada, por ende, digamos, por última, que se hagan cargo de lo que ponen. Nunca, ¿no? No, sí, bueno, pero la municipalidad cuando salió, por más que era criticada con su faja roja, era la municipalidad, estaba claro. Digo, esto, por eso me parece que es un apriete para con nosotros y en el fondo, ¿cuál está? Que no quieren cumplir la ley.
Digamos, no somos nosotros los que no estamos cumpliendo la ley. Ellos, hay una ordenanza vigente que obliga a ceder el 25% del espacio para todos los partidos, para que la gente no pegue en las cabinas de luz, en las columnas. Bueno, hay una ordenanza que está vigente y el municipio no la cumple. Nosotros hicimos una presentación judicial. Un juez le ordenó a la municipalidad que la haga cumplir y sin embargo no la cumplieron. Creo que, a ver, esto es parte también de un sector empresarial que la quiere todo para él. Digamos, que no está dispuesto a perder, ni siquiera a perder, a dejar de ganar un poquito así. Digo, y me parece que acá está en juego, como decíamos antes, la calidad democrática. Y yo, la verdad, que estoy orgulloso, y todos nosotros estamos orgullosos de que pasen los años, digamos, hace 10 años estamos, y de lo único que nos pueden acusar es de robar, entre comillas, espacio publicitario y no ningún otro tipo de cosa. Juan, ¿cuál es el principal problema que tiene la ciudad hoy? Nosotros estamos convencidos que el principal problema de la ciudad, y creo que así lo entienden los rosarinos, más allá de que después hay algunos que tienen más prensa, tiene que ver con el grado de desigualdad que vive la ciudad. Del cual después esto genera violencia e inseguridad. Y después eso genera otros problemas, no solo inseguridad o caldo de cultivo para el narcotráfico, sino problemas de transporte, problemas de violencia más en términos general de la ciudad que estamos viviendo. Sí, cuando digo una ciudad desigual... La violencia urbana, ¿no es cierto? Sí, digamos, estamos viviendo una sociedad violenta. Y eso es una construcción múltiple y creo que el factor, digamos, dinamizador de esa violencia tiene que ver con el narcotráfico. Pero digo, cuando hablo de una ciudad desigual, me refiero a lo que todos vemos. Ya no es tanto esa idea de, bueno, el centro está todo bien y en los barrios está todo mal. Creo que hoy la ciudad está profundamente fragmentada. Hay pedazos de la ciudad por todos lados, no hay dos Rosarios, hay miles de Rosarios. En lugares donde se concentra la mayor parte de la inversión pública y privada, que son casualmente los que dan más rentabilidad, y otros que están abandonados a su propia suerte. Hoy en la ciudad de Rosario, si vos tenés la suerte de nacer en determinada intersección de calle, tenés determinados derechos y acceso a determinadas cosas. A esa ciudad que nos gusta a todos. A la costa, y otro lugar donde estás condenado prácticamente. Entonces, ¿cómo hacemos para no quedarnos en el diagnóstico ese? Y eso creo que es nuestra característica principal. Sí, digamos, todos sabemos que vivimos en una ciudad injusta. Ahora, ¿cómo generamos un instrumento para transformarla? Bueno, nosotros, nuestro principal proyecto, que ya lo presentamos, tiene que ver con la idea de una inmobiliaria pública. Es decir, poder generar un instrumento concreto para no dejarle al sector privado algo tan básico como la cuestión de la vivienda. Digo, hay un consenso en los últimos tiempos sobre que hay determinados servicios básicos que lo tiene que prestar el Estado. Digo, que no se lo podemos dejar en manos privadas, al transporte, por ejemplo, hasta los aviones. Digo, todos estamos de acuerdo que tiene una aerolínea estatal. Y la vivienda, el lugar donde nos vamos a dormir a la noche, porque es una vivienda, protegerse del frío, dónde ir a comer y no demás, es nuestro. Está absolutamente monopolizado por el sector privado. Tiene que generar una alternativa pública, porque no es cambiar una cosa por otra, tampoco nosotros no estamos planteando que todo tiene que ser público, sino una alternativa pública, que el Estado empiece a construir vivienda pública de alquiler, que hoy está monopolizado por el sector privado, y que empiece a urbanizar la ciudad. Está bien, pero desde la ciudad se puede lograr esto con el bajo presupuesto que tiene una ciudad como Rosario, sin apoyo gubernamental desde Santa Fe, desde la Nación. Es que lo bueno que tiene esta propuesta es justamente es la llave maestra para tener recursos para la ciudad. Muchas veces la cuestión real, que es que el municipio tiene pocos recursos y que tiene que salir a buscar más de la provincia, de la nación, eso no lo duda nadie, tiene que ver, digamos, a veces la cuestión de los recursos se pone como una excusa. Digo, y si hay algo que tiene el municipio, digamos, que maneja, así como el gobierno nacional maneja la política macroeconómica y con eso plantea su modelo de distribución y demás, en Rosario el poder es el tema de los indicadores urbanísticos y el uso de suelo. O sea, el municipio, ni la provincia, ni la nación, el municipio define qué cosas se puede construir en cada lugar. Eso es la llave para poder empezar a construir una ciudad más justa. Y así Rosario puede empezar a tener tierra pública. Cuando el Estado se hace de tierra pública, cambia la ecuación, digamos, y hoy las pautas que las fija el privado, porque es el dueño de la tierra, las va a poder fijar el Estado, porque el Estado es el que le da valor a la tierra. Entonces, el privado especula con esa transferencia millonaria que se hace cada vez que se hace una obra pública en la ciudad y se transfiere al privado. Si el Estado actúa antes ahí, se puede quedar con tierra pública y ahí la cosa cambia. Porque ahora, ¿hay espacios de tierra pública en este momento en Rosario? No, es que justamente es el problema. Lo que nosotros planteamos es decir, por ejemplo, más allá del caso de Nuevo Alberdi, que ya lo explicamos muchas veces con el tema de las obras de inundación, vamos a otro caso, la estación de trenes. Digamos, esa zona de la ciudad es una zona abandonada. Y hubo una decisión política de ponerla ahí. Digo, se planteó otros lugares, fue una discusión hace poco, Rosario Central, Cruce Alberdi y demás. De la decisión política de ponerla ahí, eso valorizó toda la zona. Digamos, entonces, si el Estado antes de anunciar eso y de hacer la obra empezaba a generar distintas operaciones ahí, por compra directa, por expropiación, por el mecanismo que sea, iba a tener tierra que hoy vale mucho más, porque primero, para proteger a los históricos habitantes, porque eso suele pasar.
el que vivió toda la vida ahí, sin cloaca, Sí, sin sí, luz, sí, sí. cuando la zona empieza a mejorar, el mercado lo expulsa. Y eso es lo que le va a pasar a los que viven en esa zona. Entonces, desde ese mecanismo uno dice, el Estado se queda con tierra, entonces después un pedazo la puede vender y con eso financiar la obra pública. Creo que ahí, si le ponemos un poco de voluntad política, un poco de creatividad y de decisión, creo que hay cosas que se... Además, no es una experiencia que la inventamos nosotros, digo, hay experiencias tanto en América Latina como en Europa de construcción de ¿Con qué vivienda resultados? pública, con muy buenos resultados, Ajá. muy buenos resultados. De hecho, en términos de vivienda pública de alquiler, Europa, digamos, Francia, España y demás, hay mucha gente que vive ahí, sobre todo jóvenes, que apuestan a ese modelo y funciona. Y en Latinoamérica, sobre todo, grandes urbanizaciones que el Estado se queda con la tierra, un sector lo vende al privado y con eso financia Claro. la obra pública. No estamos inventando nada nuevo, estamos diciendo, prioricemos esto como un tema central. Hoy esa operación el municipio no lo puede hacer por la normativa que tiene, generando una empresa pública con control social, porque tampoco vamos a, digamos, blanquear lo que hoy pasa por abajo en la oficina y que empiecen a hacer negocios los funcionarios. Digo. Pero es una herramienta concreta y así vamos a poder empezar a transformar la realidad. Si no, nos quedamos como espectadores. Decimos, esto es injusto, no le gusta a nadie, pero ¿cómo se soluciona? Bueno, me parece que hay que empezar, y sobre todo en las campañas políticas, a decir cómo lo vamos a hacer. Si no decimos cómo lo vamos a hacer, mejor quedémonos callados porque no aportamos mucho al debate. Desde ya que sí, bueno, eso es lo que se ha venido discutiendo en los últimos días, ¿no? Tanta propuesta sin argumentación fuerte. Ahora, vos hablás de desigualdad, por ejemplo, ¿no? Mientras tanto, mientras se desarrollan proyectos como este, mientras esta brecha que hay entre diferentes sectores de la población empieza a achicarse, hay que hacer algo, ¿no? Bueno, en el interín, la presencia de Gendarmería, ¿no? Para calmar un poco a la sociedad, para generar esto que se busca por estas horas, decía, calmar, apaciguar los ánimos, ¿está dando buenos resultados? Mira, nosotros cuando llegó Gendarmería fuimos muy claros en cuál era nuestra visión, porque además lo habíamos anunciado digamos, 6 meses antes cuando presentamos el proyecto de ley de víctimas, que es nuestra propuesta para abordar el tema de la seguridad. ¿Qué dijimos en ese momento? Digamos, Rosario está en un momento que tiene que elegir cuál es su estrategia de seguridad. Digamos, en otros países del mundo, que el problema explotó de otra magnitud por un montón de cuestiones, o sea, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero México y Colombia, que tuvieron problemas de narcotráfico, eligieron mal. Eligieron el camino de lo que se llama mundialmente guerra contra el narcotráfico. Esa guerra contra las drogas, guerra contra el narcotráfico, trajo más violencia de la que pretendía resolver. Digamos, porque no es un problema que se resuelva con tanques. Digamos, entonces, esos paradigmas ya fallaron en todas partes del mundo y hay un consenso mundial sobre eso. Entonces, cuando llega Gendarmería, ¿qué dijimos? Para no quedarnos simplemente en el denuncismo, decir no a la militarización de los barrios versus nada, versus cuál es la propuesta, ni tampoco a los que aplaudían a Bernie como diciendo, bueno, acá llegó la solución. Bueno, sí. Dijimos, ¿cómo no nos quedamos en esos polos, digamos, vacíos? Dijimos, a ver, acá hay una oportunidad con este desembarco. Nadie lo buscó y demás, pero está. ¿Qué pasa ahora? Puede pasar dos cosas. Sacamos un comunicado y nos pusimos a disposición. Dijimos, mira, si esto es una estrategia solamente militar y no hay nada de económico, urbano y social, o sea, no se aprovecha ese quiebre en la inercia, porque había una inercia donde parecía que esto era... Entonces digo, si se aprovechaba eso, digamos, si solamente era militar y no se acompañaba con nada, iba a fracasar. O sea, no iba a bajar ningún índice, la estructura criminal iban a seguir iguales, la policía no se iba a recuperar. ¿Qué pasó? Pasó eso. ¿Pero qué dijimos en ese momento? Ahora, si hay otra voluntad política, y en realidad esto es una estrategia económica, urbana, social, de intervención en los territorios, con un componente pequeño de lo militar y de lo represivo, bueno, ahí es otra cosa. Si la hegemonía la tiene lo social y lo económico, no solamente decimos está bien, sino decimos nos ponemos a disposición. Si la voluntad política del gobierno nacional, municipal y provincial es esa, nosotros ponemos nuestros recursos como militantes para acompañar esa estrategia. Y no ven que ahora... No nos llamó nadie, perdón, dijimos, llámenos, si es esa la voluntad. No nos llamó nadie, Gendarmería pasó, no hubo ninguna otra estrategia competente, se retiraron y ahora volvieron. Y ahora notan un cambio de paradigma. Bueno, en este marco, bueno, la policía de la provincia, está bien, voy a ir a esta cuestión de militarización que vos mencionás, pero se capacitó, cambió, pero el gobierno de la provincia instaló, por ejemplo, el Plan Abre, ¿no? Que busca evitar estas desigualdades de las que vos hablás. ¿Te parece que hay una vocación más similar a la que ustedes plantean? Yo creo que el Plan Abre puede ser una buena intención, pero no tiene la escala que debería tener para tener un impacto. Lo digo porque nosotros lo vemos en los barrios nuestros. Hay barrios que se limita a abrir 2 calles, el Plan Abre. Digo, está bien como concepto,
no está bien de forma de cómo está implementada. Cómo está puesto en práctica. Y me parece que, digamos, hay otras políticas quizás del gobierno provincial, como Mi Tierra, Mi Casa, para un sector, para otro sector, que sí está bien implementada y que tiene más impacto. Ahora, en claro, términos pero hay que tener sectores, recursos ahí. y bueno, pero me parece que ahí es donde está faltando creatividad y salir a pelear los recursos. A ver, si los recursos no aparecen, digamos, vamos a buscarlos, generemos nuevos impuestos. Digo, en Santa Fe, las grandes corporaciones económicas no pagan ningún impuesto. Digo, generemos un impuesto a las exportadoras, digamos, que ganan millones. Y ahí, con esos recursos, generemos realmente planes innovadores. Yo creo que el gran desafío tiene que ver con eso. ¿Cómo no nos quedamos en discurso vacío esto? Ni la celebración de vamos los tanques como solución, ni tampoco decir no a la militarización y no proponer nada. Ese camino es de apuesta y hay que arriesgar. Pero si no hacemos eso, creo que vamos a seguir perdiendo. Digo, perdiendo en términos generales, porque nos van a seguir matando. Digo, nosotros lo hablamos cuando nos mataron 3 compañeros por la cuestión del narcotráfico, no lo hablamos de una mesa de café. Y vamos a seguir perdiendo también en términos políticos, porque las alternativas de derecha como el PRO van a seguir creciendo. Si nosotros no nos ponemos a decir cómo hacemos las cosas más allá del discurso y la zaraza, por decirlo de esta manera, digo, si no pasamos eso y mostramos concretamente, van a seguir ganando los malos. Y la verdad que no es que yo no quiera perder una batalla política contra el PRO, digamos, porque no tiene que ver con una banca o una intendencia. Esos proyectos políticos generan mucho daño y durante mucho tiempo. Digamos, ya lo vimos en años pasados. Digo, estamos hablando de la vida y del trabajo de mucha gente. Digo, me parece que también esas cosas hay que prestarle un poco más de atención. En forma concreta, para cerrar y concisa, el primer proyecto en el Palacio Basalo. Los 3 primeros proyectos. El primero, inmobiliaria pública, que vamos a hacer todo para que salga. Nosotros no nos queremos quedar con el proyecto lindo en nuestras manos, vamos a llegar a los acuerdos necesarios. Inmobiliaria pública, ley de víctimas, justamente para que no pasen más estas situaciones, y misión antiinflación, que es un proyecto que ya tenemos en marcha hace un año para abordar el tema de la inflación, pero convertirlo en una política de Estado. Esa es nuestra propuesta, es decir, todo lo que venimos haciendo, si lo convertimos en una política de Estado, todo lo hicimos sin ningún lugar en el Estado. Si a eso le ponemos recursos y logística, lo convertimos en una política masiva. Creo que esa es la política del hacer que intentamos y que creo que se valoró y se va a valorar más en las elecciones generales. Gracias, Juan, muy amable. Gracias, Juan Monteverde quiere ser concejal, se presenta en las próximas elecciones de este mes de junio por Ciudad Futura. Muy amables ustedes también.